para ser abogado tienes que tener ¿qué? Ética, honestidad, integridad. Debes de ser pues sumamente responsable. Sí. Y siempre ponerte en los zapatos del cliente. Y llego con el secretario y le dije, oiga, vengo por este asunto. Y me dice el secretario, sí, ya sé cuál. El que da y quita con el diablo se desquita. Y mi libro andaba ahí por todos los juzgados porque se fue al colegiado. Entonces yo iba y me decía, ay, maestro, este es su libro. ¡Qué risa! Qué padre, ¿no? Y se levanta, me dice, ven. Y me lleva al cubículo de quien me había mandado con él y le llama la atención porque no sale. Yo estaba rojo de vergüenza porque él me había dicho y luego viene el juez y lo regaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio favorito, la historia detrás del personaje. Mi nombre es Diana Rubalcaba y agradezco que esté con nosotros porque hoy en particular se encuentra con nosotros un personaje que su historia tiene que ver mucho con inspiración y estoy segura que les va a encantar. Así que agradezco a las instalaciones de Beat Center, que es donde se graba y es donde se encuentran nuestros estudios de la casa productora SIG Productions y todos los espacios que se proyectan a través de Al Aire BC. Así que agradezco muchísimo tanto el tiempo como estoy segura que la generosidad con la que nos va a hablar al maestro Marco Antonio Serratos. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Diana, por invitarme. De verdad, yo feliz de estar aquí cuantas veces me digas, aquí estaré. Y luego, muy contento. O sea, no solamente hoy, que voy a hacer lectura también a su semblanza, porque hay que hacerle honor a toda la preparación, a toda la capacitación, a toda la academia, para que sepa la gente de qué nivel de persona, de ser humano y de profesionista estamos hablando, pero seguramente desde que encabezan los esfuerzos también de un grupo tan conocido, que se llama Grupo Unidos por Tijuana, bueno, pues ha sido más protagonista a nivel social, ¿no? Qué orgullo. Sí, cómo no, de verdad que me encanta. Yo soy una persona que me gusta tener muchos amigos, amigas, pero me encanta también ayudar, colaborar. 25 años en la docencia y luego sí asumo la presidencia de Unidos por Tijuana, del que soy miembro de muchos años atrás. Y muy gustoso de poder participar y ayudar y fomentar y que crezca esta asociación civil. Sí, es una agrupación que más que pudiera ser un espacio de tribuna en donde hay intercambios de ideas, ¿no? De propuestas, siempre está como para servir en qué se puede aportar no solamente para Tijuana, a nivel legislativo también han mandado varias iniciativas y ya lo vamos a ir desarrollando en el podcast, pero bueno, pues le voy a dar lectura. Bueno, pues José Antonio Serratos García, te dije Marco Antonio hace rato. José Antonio, de profesión licenciado en Derecho por la UABC, tiene una maestría en Derecho Procesal, Mercantil, Civil y Familiar, doctorado en Derecho, doctor en Derecho, especialidades por jueces calificadores y jueces orales, abogado postulante desde 1997 y está ejerciendo el litigio en el despacho jurídico Serratos y Asociados. Fuiste también funcionario público, como fue juez municipal, funcionario público estatal, también en la Secretaría de Actuario, secretario de Acuerdos, secretario de Proyectista, adscrito al Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial aquí en Tijuana, funcionario público federal también, fue en el Quinto Tribunal. Desempeño como cargo de actuario y secretario de estudio y cuenta en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Área legislativa en el 2007, fue colaborador y asesor del gobierno del estado de Baja California a través de la Secretaría de Turismo. En 2019 al 2021, nuevamente asesoró al Congreso local, tanto en la 22 como en la 23 legislatura, con diferentes elaboraciones e iniciativas, reformas en distintas leyes aquí en el estado. Catedrático, como ya lo mencionó, es catedrático en la UABC, impartiendo las cátedras de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Civil, así como la maestría en la materia de Derecho Procesal Constitucional y Controversia Constitucional y Acción
inconstitucional, también maestría en la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Él imparte la materia de recursos y cumplimiento de sentencias, abogado postulante. En la actualidad ejerce la profesión de abogado postulante litigando en materia de amparo civil, mercantil, familiar en grupos cerrados. ¿Algo más que tengas que hacer y que te quede pendiente? Con eso por lo pronto, ¿eh? Y bueno, pues empezaría para que la gente pudiera entender tu contexto, porque siempre hay una historia detrás de tanto éxito, siempre hay una historia y hay el por qué las personas son como son. Entonces a mí sí me interesa saber de dónde viene o en qué agarraste la inspiración precisamente para estudiar Derecho. Claro que sí, Diana. Fíjate que tuve una infancia fabulosa. Yo soy nacido en Guadalajara. Okay. Un padre que en paz descanse abogado y una madre que en paz descanse que trabajaba de secretaria en un juzgado en Tlaquepaque, Jalisco. Entonces yo de muy chico yendo a las primarias, cuando estaba en segundo de primaria, yo salía a la primaria y me iba caminando al juzgado. Chiquito, sí. Me iba caminando al juzgado y yo llegaba al juzgado y escuchaba los dictados. Mi madre era de esas que escribían sin ver el teclado de las máquinas de escribir. Y yo escuchaba el lenguaje. Y luego con mi padre también lo escuchaba en casa. A veces iba a su despacho y lo escuchaba. Entonces yo creo que ahí fui queriendo el derecho. Cuando yo termino la prepa, Diana, yo estaba renuente, por error, yo estaba renuente a ser abogado y decía, si mi padre es abogado y tengo un hermano mayor, Juan Manuel, ya también está estudiando Derecho. Yo decía, otra carrera para que haya variantes, ¿no? De profesionistas dentro de la familia. ¿Será por la misma rebeldía de la juventud, por buscar una propia identidad o qué estabas pensando? Así fue. ¿Sí? Yo una rebeldía de decir, no seguí el mismo camino de ellos dos. Tengo un tío en Guadalajara, Pedro Cerratos, abogado. Y yo decía, no seguir esto, sino que tengo una hermana médico. Y yo decía, que haya variedad y que haya dentro de los Cerratos García distintos profesionistas. Sí. Pero error. Sí hice examen para comunicación y luego, ¿En serio? Pero nunca entré ni un día. Luego hice examen para informática, nunca entré ni un día. Y 2 años después de que terminé la prepa, y eso también me ayudó a agarrar madurez, porque yo a los 18 años, cuando termino la prepa, entro a trabajar a Comisión Federal de Electricidad en Rosarito en la termoeléctrica. Sí. Y ahí me ves a mí entre la maquinaria, entre los cables, y eso me ayudó mucho, porque aunque era un gran trabajo, yo veía a mis compañeros que decían, aquí trabajas 30 años y te jubilas, y estaban esperando. Y lo primero que yo dije, no quiero que me pase eso. No quiero que me pase eso. Sí. Entonces medité, maduré y 2 años después entro a Derecho, pero con todo, ¿no? Ya con los mejores promedios, bien convencido. Pero convencido que era lo mío. Titulación automática. En aquellos tiempos, en el 96 que egreso, era el tema de la tesis y el examen profesional. Pero si mantenías un buen promedio y nunca habías tenido un extraordinario, ibas derechito a tomar protesta. Así fui yo. Así fuiste. Así fui yo, porque ya fui bien convencido que la abogacía era lo mío, ¿no? Sí, aunque no es fácil, ¿no? Y en la carrera te encontraste retos que probablemente te hicieron dudar o desistir, ¿o nunca? Nunca. Desde que entré, uno de mis maestros en paz descanse favorito, y lo tuve en primer semestre, fue el licenciado Luis Humberto López Gutiérrez, primer director de la Facultad de Derecho. Y ya para entonces, cuando yo entré, era docente y daba introducción a estudio del derecho en primer semestre. Pues me fomentó, me ayudó, no, la verdad que fue genial tomar en primer semestre la clase con él. Oye, yo dije, no hay un abogado que me pueda llegar a contestar y a convencer por qué puede llegar a gustar el derecho romano. Yo con Adriana, que también mi gemela, que ustedes también la conocen, sí, claro. Y también es compañera de todos ustedes ahí en Unidos por Tijuana y amiga, creo que se ha armado una bonita amistad con ella, ¿no? Pero yo veía los derechos de los libros de derecho romano y los odié. ¿No? Sí. Pero cómo pasar seguramente de tantas materias que a lo mejor no gustan por el convencimiento del bien mayor. Así es. Que es ser abogado. Claro. Fíjate que el derecho romano sí es complicada, es tedioso. También tiene que ver mucho con el docente, ¿no? Cuando yo estuve estudiando, había 2 semestres de derecho romano 1 y 2. Sí. Hoy ya depuraron y nada más hay un semestre de derecho romano.
Sí. afortunadamente. Pero tiene que ver mucho con el docente, que te inculquen esas semillitas que tuvo las fuentes del derecho y que muchas veces hoy rigen, ¿no? Que son bases, Que ¿no? son bases, sí. Oye, también no mencioné que pues recientemente acabas de publicar un libro del cual también vamos a hablar, sí, ¿no? Sí, de hecho, te traje aquí lo que es, yo le amo el cómic, pero es como el resumen. Ay, no. Ay, muchísimas gracias, Sí, porque es el el mío resumen. lo dejé en mi casa de resumen de derecho civil, derecho procesal civil. Sí, ahí está lo condensado, los 25 capítulos que tiene cada uno de ellos. Es que es fabuloso. Sí. Qué buena idea haberlo hecho. Sí, claro, lo hizo ¿En la qué editorial. momento? La editorial se le ocurrió. Ay, mira A la qué editorial bien. hacer estas de cortesía como para que veas qué contiene. Es que vean, aparte está increíble, o sea, es de bolsillo, súper práctico. Ajá. Y ahora sí que en cualquier momento, sala de espera, ahí te lo puedes echar rapidito, ¿no? Sí. O sea, pero esto viene ya después de mucho conocimiento, después de mucha experiencia. Fuiste también servidor público de esa fecha en la que ya te gradúas con honores, que empiezas a litigar, que empiezas con sueños, no te vas topando con ciertas barreras sí. Ahí de te van. ideas que tú tenías, claro, e inspiración de lo que vas a hacer y lo que de plano no se puede hacer en la práctica por el mismo sistema. Claro, ahí te va, Diana. Mira, número uno, yo entro destiempo a ejercer porque cuando entré a trabajar a Comisión Federal de Electricidad, 1990, 1 de octubre de 1990, sí. Yo me quedo y a través de ese trabajo solvento mis estudios. Ok. ¿Verdad? Y entonces me quedo trabajando de tal manera que mientras estudié 9 semestres, nunca ejercí la abogacía. Okay. Concluyo la abogacía y él era el superintendente de la planta termoeléctrica. Sí. Me dice, no ocupamos un abogado porque el del sindicato me llevó y dijo, contrátalo, pero ya como abogado, ya no puede andar en la maquinaria revisando temperaturas, nada de eso, ¿no? Contrátalo como abogado. ¿Con traje? Y dice, no, porque no ocupamos un abogado interno. Y ya ahí tomo la decisión, me dice, bueno, tú decide. Renuncio a Comisión Federal de Electricidad, me salgo y empiezo a litigar. Pero ya egresado, ya con título, no había practicado. Entonces, primer obstáculo que me encuentro, llego al despacho. Afortunadamente tenía un padre abogado y un hermano, Juan Manuel, un mentor mío. Llego al despacho y el primer día mi hermano me hace un recorrido, materia civil, materia laboral, tribunales administrativos, juzgados de distrito, me hace un recorrido. Llegamos contigo. Y conmigo. O sea, ajá. Y luego me dice, a partir de mañana tú te vas a tomar la dirección de una de estas materias. ¿Cuál quieres? Y le digo civil, materia civil, me gustó lo civil. Que hoy ejerzo civil y mi libro civil. Sí. Y luego al día siguiente que ya yo voy solo a los juzgados, primer obstáculo y estuve a punto de dejar de ejercer y luego meterme en otra carrera. Llevo juzgados a Barandilla. Sí. Personal colmilludo de toda la vida ahí. 100%. Te ven novato. Sí. Y llegas y dices, oye, ¿me presta el expediente número tal? Amable y educado. Yo sí, pero me preguntan, ¿es sumario o es ordinario? Yo, rayos, no sé, o sea, sumario ordinario. Eso no lo investigué. Entré ayer al despacho, sí. ¿no? Déjame preguntarle a mi hermano. Sí, entonces... No, ¿qué teléfono? Todavía no. Todavía no había teléfonos. Ya, como sea, lo revisé. Al día, llego a la oficina y hago una lista, cuáles son sumarios, cuáles son ordinarios. Sí. Llego al día siguiente, oiga, me presta tal expediente y me dice, ¿es contencioso o en rebeldía? Ay, no, wow. no. O sea, yo traía cuáles eran sumarios y cuáles eran ordinarios, pero ahora me hizo otra pregunta. Pero ahora ni ocupan saber eso para prestarte el expediente. Sí. Era puro que te ven novato y te hacen batallar, sí, ¿no? Entonces yo dije, no. Y además de mal modo, ¿no? Sí. Te lo dicen la mayoría de los casos. Dije, no, ya no voy a ejercer. Voy a desistir. Estuve a un día, Diana, de desistir, ejercer la abogacía. Y en ese sentido me gustaría hacer un paréntesis para enfocarnos a hacer la reflexión de que seguramente hoy los jóvenes no tienen capacidad de tolerancia o tienen mucho miedo al rechazo o a los nos. Claro. Qué importante seguir insistiendo con constancia, con lo que te mueve y con lo que es tu pasión. Así y no rendirte a la primera, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué le puedes
aconsejar a los jóvenes que en la vida van a recibir muchos nos y luego lo aprendemos con el tiempo. Sí, muchos nos, muchos obstáculos, muchas trabas, muchas burlas y que debemos de superarlo, ¿no? Tenemos que estar decididos a lo que queremos, a lo que amamos y tenemos que superarlos. Bueno, se llegó el día de reflexión en Dije, donde me quedo. ya querías desistir. ¿Y quién te hace quedarte? Yo solito. Ok. Yo solito. Fue así de una cuestión de nada. A lo mejor al día siguiente que dije, será mi último, ya recibí otro trato, recibí una sonrisa como la tuya o parecida. A lo mejor ya recibí algo de bondad. Sí. Y decido sí seguir litigando. Otro de mis pilares en ese tiempo, y en paz descanse también, era el licenciado Armando Magdaleno Pérez. Él era secretario de acuerdos. Ok. Sí, y te quiero contar esto, fíjate. Yo seguía igual de novato, llego a preguntar por un expediente con él, con el secretario de acuerdos, y el secretario de acuerdos, él, nos conocemos ahí, platicamos, y él me sugiere, pasa con el juez y dile que tu expediente no ha salido. Sí. Y yo no me imaginaba pasar con un juez, ¿no? Ni siquiera en mi padre o mi hermano me habían hecho la recomendación de pasa con un juez. El primero que me hice fue el secretario. Sí. Paso con el juez, que es el licenciado Alfonso Fonseca Vizcaíno. Sí. Hasta mañana juez, ya se retira. Pues por los cambios, sí, ¿no? Cabe mencionar que al día de grabación, esto es todavía el 28 de agosto. Sí, y que el 1 de septiembre entran los nuevos. Él decidió no participar, él se va tranquilo después de 30 años en la función pública. Se va tranquilo. Pues hasta mañana, pues felicidades por todo y el reconocimiento también a su trabajo como juez, ¿no? Cómo no. Intachable el señor juez Alfonso Fonseca Vizcaíno, mis respetos para él. Bueno, entonces entro con él, recibió. Me recibe, entro con él, primera vez que yo platicaba con un juez y le digo, señor juez, fíjese que vengo a platicarle esto, el expediente no sale. Ah, no sale, ¿cómo? Y se levanta, me dice, ven, y me lleva al cubículo de quien me había mandado con él y le llama la atención porque no sale. Yo estaba rojo de vergüenza porque él me había dicho y luego viene el juez y lo regaña. Sí. ¿A quien me pidió? Sí. Pero eso me motivó mucho a poder pasar con los jueces, a insistir. La clave es pasar con los jueces. Pues sí, muchas veces los jueces dicen, yo no sé, y me lo han dicho, yo no sé si tú no pasas, yo no sé en qué está tu asunto allá, yo no sé qué está sucediendo, y pasa y dímelo y te recibo. Porque había términos en ese momento. Así es. Como ahorita, ya se habían pasado. Exacto. Sí. Entonces, y a lo mejor para ustedes como abogados o para la gente que trabaja en la burocracia, en los juzgados, pudiera ser un asunto más si lo vemos como frías estadísticas, pero para la gente es un día de problemas que continúan, las pesadillas, a veces divisiones familiares y son temas civiles muy fuertes, ¿no? Claro, por eso el abogado somos ese móvil entre esa problemática que tiene nuestra comunidad, el justiciable, y el abogado es el móvil de llevárselo al juez y que el juez sea sensible y le dé un resultado a las personas, ¿no? Y también se consideran abogados, o al menos tú, como la voz de las personas silenciadas. Sí, también. O sea, es una frase muy fuerte, pero ¿sí te consideras de esa manera? Sí, claro. Sí, lo llevo, sí. Le das voz. Le doy voz. Y Diana, llevo, de entre los asuntos que actualmente llevo muchos cortesía a la casa, mucha labor social. Sí. Porque sé que de alguna otra manera vas a recibir la recompensa. Entonces, no todo significa cobrar, ¿no? Y sobre todo que también estás consciente de la radiografía, de una realidad social que mucha gente no puede, ¿no? Y solamente le falta un empujoncito para que se resuelva algún asunto. Así es, exactamente. Bueno, pues ¿en qué momento ya te desconectas de las novatadas y te consideras que ya avanzaste un poquito en no ser tan novato? ¿Cuál fue como una prueba de fuego para subir al siguiente escaloncito? Que me dio una gran fortaleza y una gran madurez. Tenía 24 años de edad cuando me designan juez municipal. No. Llego de juez municipal así, era el más chico de toda la comunidad. Éramos 36 jueces en toda la ciudad. Por palancas, porque metiste pruebas, porque conocimiento. Fíjate que se abrieron 5 espacios y en ese entonces era la administración de Osuna Millán, era el alcalde. Y el secretario de seguridad,
Pública, se llamaba en aquel tiempo, hoy de Protección Ciudadana, era el licenciado Óscar Escariaza. Okay. Entonces, el compañero docente de mi padre le dice, fíjate que se me dio unos espacios. ¿Tu hijo qué está haciendo? Ah, está. Y él fue el que me dio esa oportunidad. Por 5 espacios que se abrieron, yo fui uno que ocupó esos 5. Tenía 24 años. Entonces ahí te enfrentas en la delegación a un gran reto, porque eran los oficiales de policía, muchas veces llegan, son adultos mayores, tienen toda su vida, 30 años de policía, tienen un gran colmillo y llegan ellos a plantearte un tema que encontrar una persona tomando una cerveza, la multa, la vía pública, una cuestión de... en el bando de policía de un gobierno está hasta prohibido dormir en la vía pública. O sea, hay tantas prohibiciones y te llevan a presentar a estos infractores. Sí. Pero te los llevan un policía colmilludo que yo tenía 24 años, había de 60 años de edad, colmilludos, y también te presentan al ciudadano donde tú lo veías y lo analizabas y decía, ¿lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho? Sí. Entonces ahí me dio mucha madurez lidiar contra ese esquema del policía, que a veces es bueno y a veces es malo, un ciudadano que a veces te quiere engañar y tomar decisiones muy instantáneas, ¿no? Porque lo que te plantean dices que se vaya o que se vaya 10 horas a la estancia municipal de infractores o que se vaya hasta 36 horas ahí. O y eso me de multa. Sí, ajá. Y eso me dio mucha madurez, fíjate, ese lidiar. A veces en aquel tiempo había que lo que se llamaban las fuerzas especiales, unos oficiales todos de negro, que eran los más preparados y me tocó estar ahí con ellos y me tocó tener ciertos enfrentamientos al grado que una ocasión su jefe arrestó a un grupito como de 6 oficiales por situaciones que eran incorrectas, ¿no? Y que yo tuve que señalarlos ante su jefe. Ay, qué miedo, ¿no? O sea, salí, Diana, llanta ponchada. Claro, la madurez emocional también para no intimidarte y hacer las cosas con profesionalismo y con ética. Así es. Eso se vuelve un poco difícil. Entonces, el papel de un abogado pudiera ser también de un excelente negociador. Sí. ¿Verdad? Es correcto. ¿Cuáles son los elementos de esa capacidad negociadora que has tenido y desarrollado e incrementado? Porque soy testigo de eso durante el tiempo. ¿Qué crees que es importante para poner en la mesa en una buena negociación? Bueno, primero que nada, estar bien preparados, ¿no? Porque si estamos bien preparados, pues tenemos herramientas de hacer propuestas, de buscar un equilibrio y proponer entre las personas. Hay una fórmula, por ejemplo, que no falla, ¿no? Muchas veces vienen los hijos que te están peleando la herencia y demás. Y hay una fórmula que no falla. Cuando son 2, digamos, Diana y Adriana. Y dice, a ver, mira nomás. Nos vamos a repartir los bienes. Sí. Entonces le dice, a ver, Diana, tú haz el proyecto de partición. Tú elabora 2 partes equitativas. Y tú, Diana y Adriana, tú vas a escoger. De tal manera que dices, wow, si yo cargo para un lado más y Adriana escoge el más cargado, pues me voy a quedar mal. Tú vas a hacer un proyecto muy equitativo de 2 porciones iguales porque no sabes cuál va a escoger ella. Y ella, si dice, no, es que cargó para un lado, pues ella tiene el derecho de escoger, ¿no? Es una fórmula que no falla. Salomónica. Yo en un tiempo, fíjate, yo soy muy dado y muy respetuoso. Hay una figura que se llama la prescripción positiva. Que cuando tienes 5 años o más en posesión de un terreno, una casa, puedes ir con un juez a que te dé título de propiedad. Muchas veces vienen conmigo y me dicen, venimos a hacer la prescripción positiva, lo contratamos. Y dice, a ver, ¿pero por qué? Porque yo quiero ponerlo a mi nombre y porque yo se lo vendí. ¿Y usted aparece en el registro público? Sí. Vayan con un notario. Usted no quiere llevar el caso, es que no es lo correcto. Yo siempre lo comparo como los carros chocados, los conocidos como salvage. ¿No? La prescripción positiva es, digamos, que sea tu última opción de escriturar una casa. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, yo prefiero que vayan y hagan lo correcto con un notario público. Yo no llevar un juicio, me abstengo de ganar, pero sé que hice un bien con esas personas que en vez de tener un carro salvage van a tener un carro sin chocar. Pero sabes perfectamente que eso lo distingue la ética, porque muchos abogados
Y he conocido varios que a veces abusan de la ignorancia de las mismas personas, ¿no? Claro. Inclusive hay unos que prolongan los juicios para no, me está costando mucho trabajo. Entonces, el tip que estás dando ahorita para las personas que les hace falta escriturar es buenísimo. Sí. Lo mejor es con notario, es sencillo y no es costoso, la verdad. O sea, a veces el abogado por un juicio te cobra más que tirar una escritura con un notario y que tengas pues tu escritura lo más limpio que pueda haber respecto de una propiedad. Ok, entonces nada más que la persona que quiera prescribir vaya con un notario con pruebas de tener 5 años en esa misma propiedad, de ser suya y... O siempre y cuando el que les vendió o aquel que aparece en el registro público de la propiedad esté dispuesto a firmar la escritura. Y eso lo puede hacer con notario. Y si la propiedad conforme un avalúo no excede de $1,200,000 pesos, lo pueden hacer directamente en el registro público de la propiedad. O sea, se quitan los honorarios de un notario. Van al registro, ratifican un contrato y ahí se lo ponen a su nombre. Increíble. Sí. Increíble. Y con la frase, ¿qué tan conscientes o qué tan a favor o en contra estamos de la frase a veces perdiendo se gana en temas de litigio? Fíjate que yo soy práctico. Sí. Y trato muchas veces de convencer al cliente porque también la frase esta de que más vale como un buen juicio, mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Sí. Y muchas veces yo soy práctico y si hay manera de negociar y que, por ejemplo, no ganen los intereses, pero ya te paguen la suerte principal mañana, pues qué mejor, ¿no? Y sí trato de ser mediador, sí trato de que los asuntos concluyan pronto. Soy muy dado a mandar a mis clientes o que me consultan al CEJA, al Centro Estatal de Justicia Alternativa. Sí. Porque ahí tienen peritos especializados en resolver los problemas gratuito y bajo un convenio. Y en el CEJA, los convenios que se celebran ahí, el 97% se cumplen voluntariamente. En cambio, los juicios, las sentencias que ordenan ejecutarse, es al revés. Sí. El 97% tiene que ir el actuario a ejecutar, tienen que girar el oficio de descuento, es al revés. Sí. Entonces, el sistema de convenir, el sistema de pactar, aunque le pierdas poquito y no sea la totalidad, pues muchas veces es mejor. Te desprendes de ese y puedes generar en otro tipo de asuntos, en otro tipo de negocios, ¿no? Sí, sobre todo que ya ahora se valora más el tiempo, ¿no? Claro. El tiempo que implica un juicio o no, o la buena conciliación. Ándale, los juicios, Diana, están terribles. A 3 años. Ahora. A 3 años y más. Ahora puede ser que más ahora que se empeore, ¿no? A nivel estatal no me preocupa porque el 85% se quedaron. Son los que saben, son los que lo han hecho bien. Estamos de los hablando juzgadores. De la curva de aprendizaje, que estamos seguros y conscientes, tanto el sistema gubernamental oficialista como los que imparten el derecho en todos los sentidos, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Pues saben perfectamente que va a haber una curva de aprendizaje y entonces los justiciables, que seríamos nosotros, es cuando tuviéramos que tener más paciencia que nunca. La verdad, ¿eh? Ahorita tenemos un colapso en los tribunales colegiados, que es la última instancia que resuelven un amparo directo. Están tardando 2 años a 2 años y medio en resolver, cuando la ley dice 90 días, Diana. Y no hay algo que pueda interponer amparos por temas de términos. Ya no hay instancias más para arriba para... Pues habría a lo mejor quejas porque el retardo en la impartición de justicia. Hay un delito también previsto en el Código Penal Federal que los jueces y magistrados que no dicten sentencia en el plazo que tienen cometen un delito. Si eso a lo mejor fuera fórmula de empezarlo a utilizar, pues lograríamos que lo hagan en plazos más cortos. Pero están colapsados, no pueden. O sea, dictan 10 sentencias y entran 20 expedientes y dictan otras 10 y entran otros 20. Y según tu experiencia, ¿qué es lo que falta? O seguramente varias sumas, ¿no? De elementos. Sí. Entre más gente, más eficiencia, más digitalización, más inteligencia artificial. No sé, puede haber tantas cosas innovadoras que haga más práctico
y eficiente el trabajo gubernamental de los juzgados, que sin duda tienen mucha carga, o eso no lo negamos, ¿no? Ajá, claro. ¿Qué pudiera ayudar, qué se pudiera aportar para que se mejore el sistema judicial? Sí, más juzgados. La apertura de más juzgados, capacitar al personal, también que sean más prácticos en las resoluciones. Vino una tendencia de hacer resoluciones muy largas, de mucho estudio, muy complejas, y eso colapsa, ¿no? Sí. También cuando vino el tema de introducir los tratados internacionales a nuestro sistema, sí. Lo que Ferrer MacGregor le llama, se entra al torrente sanguíneo, los derechos humanos sí. de la Constitución, el de las convenciones. Cuando entra todo este cúmulo pues también hay que estudiar más y eso retarda resoluciones. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Fragoso, implementó aquí en Tijuana unos juzgados que se les llaman juzgados corporativos. Okay. Ya hay 8 juzgados civiles, que son juzgados de mucha agilidad. Sí han funcionado, ya tenemos 8 juzgados corporativos contra, digamos, 8 juzgados tradicionales. Él deja también la presidencia, ¿verdad? El domingo se va a saber, porque el domingo, después de que le tomen protesta a las 12 de la noche, los diputados a los 17 nuevos magistrados se van a sesionar ellos 17 y entre ellos eligen un presidente o presidenta. Puede ser él, pero puede ser por votación de los 17. Sí, pero pues habrá que hablar también con los diputados, que es que tienen alguna injerencia, sobre todo para que impere la experiencia y la capacidad para la eficiencia misma de los nuevos, ¿no? Ahora sí que es por conveniencia. Sí. Digo. Yo así lo veo, porque mira, él trajo Salas a Tijuana, que ya no tenemos que ir a Mexicali los civilistas. Abrió estos 8 juzgados civiles, abrió juzgados familiares, instaló la central de actuarios. O sea, ha trabajado muchísimo. Ha buscado que los jueces, los secretarios actuarios sean más eficientes, sean más rápidos, tengan mayor agilidad, nos traten con respeto a los derechos humanos a los que vamos. Entonces, lo ha hecho bien el presidente, que si bien dice, no, ya se le acaba por plazo, pues creo que esta reforma judicial es un borrón y cuenta nueva, que si bien es cierto, ha estado 8 años, que lo ha hecho muy bien, yo creo que no hay un impedimento para que vuelva a ser el presidente. Y como tú lo dices, tiene la experiencia, nadie le puede decir algo que haya hecho mal, al contrario, ha hecho bien para los justiciables, para los abogados, para el mismo personal del Poder Judicial, pues mejor que siga él. Sí. ¿Verdad? Por el bien. Por el bien de toda la comunidad baja californiana. Ahora sí que por el bien de todo Baja California. Sí. No sé si entonces está en sus manos. Pues está en las manos de los 17 que van a votar. Yo creo que tendría mayoría a voto directo, siempre y cuando no haya algunas directrices o señales de otros poderes del o de más otro. Allá. Ándale. Y hablando de señales del más allá también, por más que a veces en diferentes casos hayas estudiado muchísimo, hayas elaborado excelente tu expediente, hay factores externos que influyen. Sí. Y en el tema de abogados de litigio, pues eso no es una excepción, ¿no? Sigue siendo parte de la regla, como en todas las carreras y en todas las profesiones, que a veces no controlamos, ¿no? Por más que tú hayas hecho excelente tu trabajo. ¿Qué casos han sido como muy distintivos para ti? ¿Qué factores externos se hayan interpuesto en un gran trabajo que tú hayas estado consciente que elaboraste? Fíjate que tengo una multiplicidad de casos. Afortunadamente, pues en estos 30 años de ejercicio profesional tengo multiplicidad de casos. Te quiero contar uno que me encanta. Y es un mensaje también para todos y todas los que escuchen esto. En una torre se llama Nardo Cenotay. Sí. El de la planta baja, pues se le ocurre extenderse y construir en área común, porque digamos que su cocina daba a un área verde. Sí. Y él un día trae personal, trae albañiles y construye y se extiende. Dura meses haciéndolo, por supuesto. Y en el tercer piso, Yolanda Cázares me contrata y me dice, yo no estoy de acuerdo y esto que está pasando, y promueve un juicio de amparo
donde me convenzo que sí funcionan los amparos, ¿no? Y el juicio de amparo es contra las omisiones del municipio que nunca fueron a multar, nunca fueron a clausurar, nunca fueron a inspeccionar y permitieron que clausures. Tú de repente... O sea, permitió al municipio que siguiera construyendo. Exactamente, que siga construyendo. Hasta que terminó con unos acabados geniales, ¿no? Y entonces el amparo es contra esas omisiones del municipio, incumplimientos de las obligaciones del municipio. Una juez de distrito concede el amparo y nada de que analicen. El concede el amparo para los efectos de que se haga la demolición de la construcción. Sí, de ese espacio. De esa extensión. Ajá, y que vuelva a área verde como estaba previsto. Porque entonces le estaba quitando a los demás condóminos el privilegio de tener área verde. Exacto. ¿Y la administración propia de la torre? Ajá, nunca pudieron con él porque él decía pues que cada quien se extienda donde quiera o donde pueda, ¿no? A esta señora del tercer piso le decía, usted haga una extensión a su departamento así. Como un volado. Ándale. No sea envidiosa, usted hágale. No, pero decía, yo creo que se respete el diseño de estos edificios, ¿no? De esta área. Y la compra es por los metros cuadrados de tu condominio. Así es. Se concede el amparo, se ordena la demolición. Entonces yo quería de verdad llevar a la prensa el día que fueran a hacer la demolición. Sí. ¿Por qué? Porque el mensaje es el que quiere construir, pues que no abuse de esas áreas que no son suyas. Las autoridades que cumplan con sus obligaciones, porque se hicieron de la vista gorda y lo dejaron construir cuando una licencia de construcción te exige tener un título de propiedad. Él no podía tener título en un área común. Claro. Y tercero, pues que el que se sienta afectado con actos de sus vecinos similares, pues sabe que ahí está el juicio de amparo que sí funciona. Le demolieron todo, perdió su dinero él, gastó por haber abusado de esa área común. 100%. Sí. ¿Y qué ha pasado o qué va a pasar con el tema de los juicios de amparo o del amparo mismo que dicen que ya no va a existir? Sí va a existir. Pero vamos a tener pues otra composición de la Suprema Corte. Yo le decía a mis alumnos ayer en la UABC, le decía, los criterios que han habido de la Suprema Corte han sido magníficos. O sea, tuvieron un auge protectores de los derechos humanos, unos criterios de mucha excelencia. Y a partir del 15 de septiembre que llegue la nueva composición, pues no sabemos qué va a suceder con los nuevos 9 y cómo van a resolver y demás. A lo mejor ahí viene el tema de pues acabó el juicio de amparo o nadie va a confiar en el juicio de amparo o también vamos a tener un poder judicial que va a proteger a las autoridades cuando el juicio de amparo precisamente es que se te respeten tus derechos humanos porque una autoridad los transgrede, ¿no? Entonces es confiable hasta hoy el juicio de amparo y espero que así siga, que no se le pierda la confianza, ¿no? Que de verdad los jueces de distrito, los tribunales federales, pues metan en cintura a las autoridades que incumplen con sus obligaciones, como el caso ese donde finalmente fue la propia autoridad municipal la que llevó a hacer la demolición. Sí, que ejecutó. ¿No? Ajá. Pero había incumplido. Sí, pero había sido necesario interponer precisamente ese amparo. Exactamente. Si ese amparo no existe, ya se queda así. Exacto. Y de repente esto provoca también la no planeación, la que todo mundo tenga oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? El desorden. Y quieras o no, ya por lo menos en Baja California, ya en todas las mesas, en todas las pláticas, estamos pidiendo orden. Así también, es. ¿no? Así es. Porque para vivir con más civilidad, estamos hablando de casos que a lo mejor son leves para lo que está escuchando, pero hay otros casos que tuvieran que ser muy desgastantes, inclusive enérgicamente, que tiene que ver con niños, con familias, con angustias que está pasando la gente. ¿Cómo no llevarte esa preocupación a tu casa como abogado que ves injusticias o cómo conseguir una verdadera balanza entre tu espíritu, tu bienestar y el profesionalismo que tienes que tener allá afuera? Claro. Fíjate, en materia de niños y niñas, tuve un caso de un señor Ramón Roche. Sí. Aquí los estamos ventilando a todos. Saludos a todos los clientes.
El niño, su hijo, con la mamá, mal, porque la mamá tuvo otro marido, tuvo otro hijo con esta persona. Entonces, pues por supuesto que el padre del hijo tenía una preferencia, hacía tratos desiguales, entonces mal. Pues después de 6 años de litigio, logro que el niño sea entregado al padre. Ok. Con el padre vive feliz, con el padre tuvo otra cara, tuvo otros sentimientos, tuvo un ángel. Me mandaban audios, me mandaban videos conviviendo juntos y eso de verdad que es de las mejores pagas que puedas tener, el ver a ese niño en un área, en un confort con su padre feliz, haberlo visto con su madre gris, triste y pues mal, ¿no? Sobre todo que haber puesto una piedrita o aportarle todas las herramientas jurídicas para que tuviera ese semblante, estuviera contento, pues ha de ser de mucha satisfacción y orgullo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Mucha recompensa. Por eso es que yo les digo a mis alumnos, la carrera de abogado es la mejor que puedas hacer. ¿Por qué? Porque eres como una especie de médico. Llega contigo el cliente y llega con esa semblanza, tristeza, con ese, a lo mejor hasta depresión, porque su patrimonio, porque su niño, porque el banco le descontó y no le quiere devolver el dinero, situaciones de ese tipo. Y cuando tú le resuelves el caso, les cambia el semblante, los mandas feliz cuando ya celebre, mire, ya le devolvieron su dinero al banco o el caso que sea, les cambia el semblante. Entonces tú tienes una fórmula de aliviar a las personas de esos males emocionales. Sí. ¿Y qué hay de la psicología que van practicando de manera involuntaria también, ¿no? Porque hay que saber leer el comportamiento, muchas veces el lenguaje corporal, si es que no se saben expresar bien lo que está pasando, o la neurociencia, ir más allá, ¿no? De todo lo que se está diciendo. También ustedes tienen que entrarle a eso. Claro, descubrir si te están diciendo la verdad, si tienen las pruebas. Yo he rechazado muchos casos. De repente llegan y te dicen, oiga, fíjese que tengo 15 años rentando la propiedad. Y me dicen, y quiero prescribirla porque sé que hay una figura que a los 5 años te quedas con ella. Y podemos aquí yo cambiar los recibos. Sacarle ventaja. Ajá. Digo, no es así. El inquilino va a ser inquilino toda la vida y ese inquilino no se puede quedar con la propiedad por más de 5 años, ¿no? Entonces alcanzas a detectar, si alcanzas a leer el lenguaje que está diciendo. En una ocasión llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hablar con un proyectista de un caso muy interesante aquí en Baja California. Era hay una figura en el Código Civil donde entre esposos hay una donación y la puedes revocar cuando tú quieras. Así está previsto en el Código Civil. Entonces, o sea, tú le puedes dar algo a la esposa y te puedes arrepentir. Y te puedes arrepentir y se la revocas. Pero lo dado ya no se quita. Ándale. Llego a la corte a plantear ese asunto. Yo defendía que sí se quita, ¿no? Porque así está en el Código Civil. Yo defendía al que la revocaba, José Luis Flores, en paz descanse. Otro balconeado, pero ya su sucesión. Sí. Y llego con el secretario y le dije, oiga, vengo por este asunto. Y me dice el secretario, sí, ya sé cuál. El que da y quita con el diablo se desquita. Y yo dije, wow, golpe. Así justamente como lo acabas de decir tú. ¿Qué mensaje entendí? Dije, pues que no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo en que lo quites cuando quieras, ¿no? Sí. Así, con esas palabras dije por ahí. Pero no, al final sí lo gané. Bueno, al final seguramente también el proyectista hasta te entendió, ¿no? Los argumentos jurídicos, porque las cosas no se arreglan nomás así. Sí, claro. O sea, a veces hasta los mismos clientes cambian formas de pensar, como te dan comentarios que te hacen cambiar tu perspectiva, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y ahí nosotros tenemos mucho que ver, ¿no? En sensibilizarlos, en llegar a un punto medio. O la empatía. ¿Qué tan importante es la empatía justo con los clientes? Es bien importante. ¿Por? 100%, porque pues tienes que comprender esta situación. Como te digo, no siempre tienes que aceptar su postura. Hay casos que tienes que rechazar. Hay casos que, pues mire,
A mí se hace un trato justo, pero si no llega a un arreglo, pues yo no puedo ser su abogado. Me ha tocado muchas veces que por cuestiones de insignificantes, Sí. yo con tal de arreglarlo digo, ya yo de mi bolsa pongo eso y que se solucione, ¿no? Sí. Actualmente tengo un caso familiar de familia que tienen una pugna y yo cuando nos reunimos es que qué difícil son copropietarios. es eso. Okay. Y yo cuando nos reunimos digo, mire, lo primero que nada es que ustedes vuelvan a recuperar sus lazos familiares, son hermanos, que vuelva esa hermandad que han tenido entre ustedes. Y entonces por cuestiones de porcentajes vamos a solucionarlo, pero vuélvanse a abrazar. Ay. ¿Verdad? Entre familia, que no se rompa la familia. Sí, un silencio muy reflexivo porque lamentablemente pues no son poquitas las familias que viven eso, ¿no? No. No sé cuánto tiempo tengas, pero yo me pudiera platicar todo el tiempo del mundo. No quisiera que dejáramos de conversar y de decirle a la gente cuál es tu papel en Unidos por Tijuana y qué hace un grupo de los llamados intermedios, ¿no? ¿Qué puede hacer con su existencia y qué ha logrado Unidos por Tijuana? Porque no es una cosa menor. Así es. Se funda en diciembre del 2008 con un grupo de plural. Hay arquitectos, hay médicos, hay abogados, hay contadores. Yo no soy fundador, lo fundan en el 2008 y con un propósito y con una visión. Se llama Unidos por Tijuana. En un tiempo se pensó que se podía llamar 11 de julio por el aniversario de Tijuana. Sí. Pero decidieron Unidos por Tijuana, tiene un lema, tiene un logo. Yo mandé a hacerle un himno, ya tiene un himno. Ay, lo máximo. Está muy padre, sí. Manuel Eduardo Castro, un saludo. Sí. Y pues el interés de Unidos por Tijuana precisamente era reconciliar aquellos choques que tenía la sociedad, que en aquel 2008 eran muy complicados, reconciliar y en base a esas experiencias de diversidad de visiones, exfuncionarios y demás, hacer propuestas al gobierno municipal, estatal y federal, propuestas pues válidas con esos personajes de mucha capacidad que tuvieran un eco o muchas veces está al pendiente de lo que está haciendo la autoridad, pues para hacer una crítica y enmendar. Entonces, y de cierta manera socializar también los temas, ¿no? Sí, claro. Y viene el desarrollo. En aquel tiempo tuvieron también un programa de radio. Hoy lo retomé yo, ya tenemos un programa de radio. Lo máximo. Padrísimo. Lo máximo, ha tenido éxito. Sí. Nos está haciendo competencia en audiencia. Ándale, sí. Esquina 32, sí. Todos los jueves a las 9 de la mañana. Sí. Tuvo su programa de radio, daban asesorías gratuitas, se iban y pusieron una oficina y daban asesorías gratuitas de las distintas áreas también, no solo, no solo de abogacía. Se sesiona con un funcionario de cualquier nivel de gobierno. El funcionario plantea cuáles sus obligaciones, cuáles son las tareas que está haciendo y ahí el grupo pues le hace preguntas o le hace propuestas y en su caso por escrito que luego se las lleven por escrito, sí. Que a lo mejor sin estar en este grupo Unidos por Tijuana nunca logras entablar alguna conversación o nunca logras darle esta propuesta al funcionario que está asistiendo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ha cobrado un poquito más fuerza porque crecen en los últimos tiempos. Sí, fíjate que sí. Yo me incorporo. El primer presidente fue Luis Javier Algorri, el segundo Bernardo Maclís, el tercero Carlos Jiménez. Yo me incorporo a invitación de Carlos y llego, y al igual que Adriana, somos de su generación, yo le digo, y también Alex Rivero. Luego él hizo mucha tarea muy interesante también. Luego Alex llega Rivero es el consejero jurídico del municipio, es de la generación de Carlos, y miembro de Unidos. Luego llega Álvaro Montaño y yo soy el quinto presidente y el actual presidente. Ya ahorita en las encomiendas hemos presentado 3 iniciativas al Congreso. Baja California es uno de los pocos estados que permite que las asociaciones presenten iniciativas de reforma. Wow, y una de ellas, fíjate, Diana, en el 2015 la Suprema Corte le cambió a todo el país el esquema del divorcio. Dijo, se acabó el demostrar las causales. Hoy es sin causa. Hoy es un divorcio con que basta que uno lo pida para que se decrete la disolución y ya atendiendo al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y cómo ves eso? Muy bien, fabuloso, sí. Como todos felices, sí, todos contentos. Claro.
Claro, incluso radicó que antes te divorciabas y hasta el año te puedes casar, lo radicó la Suprema Corte. Sí. O sea, divórciate cuando quieras, no esperes el año, sí. Cásate con una persona del mismo sexo si quieres. Sí. Pero desde el 2015 que cambió el esquema del divorcio, en Baja California, tú encuentras el artículo y todavía dice, tienes que demostrar la sevicia, los malos tratos, el adulterio. O sea, todavía 9 años actualizado. 9 años. Pero ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿A reformar? Sí, de ¿Código obsoleto? Sí, de código obsoleto, pero cuando la Constitución dice una cosa y las locales dicen otra. Sí, pues hay un choque de normas. Es un choque de normas. Y debe prevalecer la Constitución. Entonces ya se dio. Y entonces presentamos esa iniciativa y 9 años después la presenta Unidos por Tijuana y el mensaje es, oiga, vamos a adecuarnos. ¿Cómo 9 años operando los jueces familiares un divorcio sin causa y nuestro código todavía exigiendo el demostrar las causales, ¿no? Sí. Entonces presentamos 3 iniciativas al Congreso, hemos celebrado 4 convenios de colaboración Unidos por Tijuana, uno con la titular de Derechos Humanos, o sea, Unidos por Tijuana y Derechos Humanos de Baja California estamos de la mano. Sí. Secretaría General de Gobierno con el maestro Alfredo Álvarez celebramos otro. Con regidores del municipio, con Magali Ronquillo celebramos otro. ¡Wow! Y con Ibero. Los miembros de Unidos por Tijuana tenemos una beca de hasta el 50% si queremos estudiar posgrado en Ibero. Ay, qué increíble es que esos convenios de colaboración, cuando sí se ejercen, cuando no se usan nomás para la foto, son fabulosos. Sí, podemos usar las instalaciones de Ibero en ese convenio para sesionar unidos allá. ¿Cómo crees? Qué padrísimo, ¿no? Increíble. Qué padrísimo. Increíble. Y luego también está pendiente hacer un convenio, firmar un convenio Unidos por Tijuana con el cónsul, ¿no? También. ¿No? Está pendiente. O sea, yo estuve ahí, fui testigo. Sí, ya se lo pedimos y hay que insistir en ese convenio. Tenemos otro con Fiscalía General de aquí de Baja California, con la doctora Andrade, ya lo tenemos en proyecto para firmar un convenio, donde también Unidos, pues de alguna manera, pues se mete un poquito la fiscalía y podemos ahí participar y colaborar. Sí. En mi gestión he incluido a muchos miembros, como don Pepe Galicot, ya es asociado, ahí. Gastón Luque, ya es asociado, Arturo Covarrubias, Angélica Villaseñor, han venido muchos a incorporarse. ¿Y Gina Batis. ¿Cómo se pueden incorporar? ¿Hay alguna página, hay alguna información de Unidos por Tijuana si la gente quiere participar un poquito más y ser miembros del grupo? Sí, hay una página en Facebook, hay una página en Instagram también. Sí. Y pues cuando sesionamos, ahí la regla es que cuando vas a 5 sesiones, ya te tomamos protesta. Qué increíble. Sí, tú nos acompañaste en una. Sí, yo les he acompañado pues en varias. Candidato en varias, ok. En varias. Sí. Sí, creo que cuando todavía Ismael Burgueño era candidato. Ahí estuviste presente, claro. Que estuvo a reventar. O sea, es que cuando va una personalidad, ya sea funcionario o que tenga esas expectativas, ese liderazgo que se veía nato, ¿verdad? Sí. De repente se vuelve un foro de esperanza. Exactamente. No, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere la foto. Ajá. Y en esa participación, pues hacemos propuestas y cada voz es muy valiosa. Y sobre todo que hay espacio en el formato de la sesión para que las voces de los miembros sean escuchadas. Así es. Sí. Y esto me demuestra entonces que tienes una gran responsabilidad social, que siempre has estado en momentos en donde demuestras la sí participación, porque tenemos que hacer esas cosas como parte de la sociedad. En este momento tú estás en una organización, en una asociación civil, y es como tú puedes aportar más, además de la docencia, pero la importancia de sí participar, ¿no? Sí, claro, de esa manera hay que alzar la voz, hay que proponer, entre más propuestas mejor, ¿no? Y en Unidos por Tijuana retomo el radio, todo lo que 2025, a partir de enero retomo el radio con estos programas de los jueves y también es la voz de Unidos por Tijuana que sale a nuestra comunidad. Se escuchan 2 estaciones, se escuchan todo Tijuana, parte de California y Rosarito. Pues hay que aventarnos ya de una vez el comercial. Que escuchen todos los jueves a las 9 de la mañana al maestro José Antonio Cerratos
por Unidos por Tijuana de 9 a 9:30 por la estación 800 y 1550 AM, también en Face y en YouTube. ¿Y cuál es el formato que pueden escuchar si escuchan todos los jueves de 9 a 9:30 a José Antonio Cerratos? ¿Qué van a proponer? Van a proponer, según el invitado, van a escuchar. Hoy tuvimos, por ejemplo, a don José Luis Anaya Bautista, que él fue magistrado, vicerrector, que tiene una gran trayectoria. Sí. Y yo por lo que lo quise llevar es para que los jóvenes se animen a seguir como ese tipo de ejemplo, ese tipo de trayectoria. Sí. Él a los 35 años ya era director de la Facultad de Derecho y a los 41 era magistrado. No, es que las historias sí es parte también de la existencia misma de este programa, ¿no? Que tanto las historias de los demás que han pasado por aquí en estos 2 años que ya llevamos al aire del podcast sean historias de inspiración y que sepan que se necesita constancia, esfuerzo y que no es fácil cuando ven a una persona en reflectores o que sea reconocida, ¿no? De acuerdo. Implicó un gran trabajo y dedicación, como tú. Sí, la verdad que sí. Yo muy satisfecho de cada día el esfuerzo que hago en las actividades que desarrollo, ¿no? Sí. En la docencia, en los casos que atiendo, en Unidos por Tijuana, estar al pendiente y que realce la asociación. Y así debe de ser. Y ese es el mensaje que mando pues a las personas que me siguen, como mis alumnos por lo pronto, ¿no? Ay, qué increíble. Sí. Oye, ya vamos a entrar a una sección ya para finalizar, para cerrar este podcast, porque sé que tienes agenda, pero pues alguna recomendación ahora que van a entrar los nuevos jueces, magistrados, va a cambiar el sistema, tanto para los que van a entrar como para los abogados mismos. ¿Alguna recomendación que nos hagas? Por supuesto, yo pediría que en cuanto a los jueces y a las autoridades, y no solo a los jueces, sino que a todas las autoridades, atender el artículo 1 constitucional, Diana. Dice el artículo 1 constitucional que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de respetar, deben de investigar en relación a los derechos humanos de todas las personas. Si esto se cumpliera por el director de catastro, se cumpliera por el policía municipal. Si todas las autoridades de verdad respetan nuestros derechos humanos, habría menos necesidad de acudir a los tribunales. Porque acudes a los tribunales porque hay un conflicto y porque no cumple con su obligación a alguien, ¿no? Sí. Pero si cumpliéramos nosotros con nuestras obligaciones y todas las autoridades de verdad respetan los derechos humanos, no habría necesidad de acudir. Pero bueno, el acudir, el mensaje que le pido a los titulares de jueces, magistrados, es eso, que respeten los derechos humanos, que respeten el artículo 1 constitucional, un artículo que lo hemos explorado, yo creo que un 10% de su contenido. Es un artículo de verdad que fabuloso, que si imperara y se respetara, pues sería genial para todos nosotros y todas nosotros, ¿no? Y ya por último también, porque es que te estoy escuchando y me salen más preguntas, la interpretación de la ley. Porque unos, obviamente, cada quien le da lectura y lo interpreta de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan ambigua a veces? Yo creo que en el tema de los legisladores, ahí falta mayor personal, que se alleguen de más asesores, que estén bien preparados para que la ley sea clara, no tenga tanta ambigüedad y no permita 10 interpretaciones. Pero hasta el día de hoy yo podría decir que nuestro Poder Judicial Federal ha sido muy bueno, ha sido excelente, y uno de los puntos importantes y su función es que interpreta lo que el legislador dijo, ¿no? Y yo a veces comparo y digo, a veces el legislador dijo blanco y el Poder Judicial dice negro. Y se respeta al negro porque se respeta lo que dice la Corte y se respeta la jurisprudencia. Y sí, digo, el mejor intérprete de lo que hacen allá en el legislador, pues sí es nuestro Poder Judicial y la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues mucha atención a lo que va a ocurrir. A nivel estatal, te digo, estoy tranquilo. A nivel federal, el 15 de septiembre, pues ¿qué va a pasar? La ventaja, que por lo menos a nivel jueces y magistrados, son el 50%. El otro 50% se va al 2027 y
por supuesto, hago un llamado a que hagan conciencia y le den una prórroga que no sea en el 2027, porque en 2 años no vamos a ver ese 50% si fue para bien, si quedó igual o empeoró. Yo creo que en 2 años no va a alcanzar. Entonces, que en el 2027 no haya elecciones, que se haga una prórroga. ¿Sabes? Todos los que ganaron la elección el 1 de junio, sí, en 9 años van a estar buscando la reelección. sí. Y 9 años se pasan rapidísimo. Entonces, o si es que aplica también la instrucción de la no reelección también. para todos los cargos de elección popular, incluyéndolos, ándale. como dijo la presidenta, ¿no? Ándale, también se aplica acá, pues bueno, ya. Pero otra vez volvemos a la curva de aprendizaje. Sí, porque ¿no? entran nuevos. Entran nuevos. No, entonces que Dios nos agarre nuevos. confesados. Y como está diseñado es que tengas 3 años de egresado y 8 de calificación para poder entrar. Sí. Entonces, pues no es lo mejor que seguramente conforme avanza, cualquier transformación, cualquier cambio, pues implica precisamente la curva de aprendizaje y la mejoría constante, ¿no? Esperemos que... Sí, que se dé para bien, ¿no? A nivel federal en Baja California ganaron casi puros secretarios y eso es bueno, porque sí. los secretarios federales traen la escuela. Al menos ya saben. Y la van a cuidar. Ajá. Así es. Confirma, descarta y desarrolla. Vamos a ver qué nos dice nuestro personaje de las siguientes afirmaciones sociales. Un abogado no busca ganar un caso, busca la justicia que prevalezca. Aceptado. Confirmas. Sí, confirmo. Sí, ¿no? Sí. Pero también a veces unos son bien aguerridos y a fuerzas quieren ganar, ¿no? Así pasa a veces, pero no, debe ser al valor justicia. Confirmo. La ley es el marco, pero la justicia es el espíritu que debe guiarla. Confirmo. Confirmada también. Sí. Porque pues prácticamente no hay justicia sin ley, ¿no? Así es. No siempre lo legal es justo, pero el reto de un buen abogado es acercar ambos caminos, lo legal y lo justo. Confirmo. Ese es el reto y lo cumplimos. ¿Y cuándo lo legal puede ser injusto? Hay muchas veces, fíjate, y te cuento un caso así rapidísimo, de ese tema de las prescripciones y los 5 años. Un señor que tenía 30 años viviendo en su casa, tranquilísimo, 30 años, nunca le había molestado a nadie. Sí. Y un buen día, un abogado le dice, oiga, usted ya puede pedir título de propiedad, vamos y demándelo. Al que demanda, le contrademanda que desocupe. Por cuestiones de tecnicismo, gana el que le pidió que desocupara. Y cuando lo estaban echando para afuera de su casa, él decía, ¿por qué lo hice? Ajá, qué injusto es esto. La ley se aplicó como debía ser porque el caso no lo llevaron, no ofrecieron las pruebas correctas. Sí. La ley se aplicó como debía ser, pero sacaron al señor después de 30 años de su casa. Sí. Entonces ahí aplicó la ley sobre la justicia y el señor, si no hubiera entablado ese juicio, yo creo que ahí hubiera vivido toda su vida, ¿no? Ahí sigue. Y lo desalojaron. Es Así que no siempre un buen juicio o un mal juicio es la solución. Claro. ¿No? Confirma, descarta y desarrolla. Ser abogado es hablar por quienes no tienen voz. Confirmo. Esas personas que no tienen voz, de alguna manera nos enteramos de lo que ocurre y el abogado lo transmite y lo lleva, ¿no? Okay. La mejor defensa de un abogado no está en sus palabras, sino en su integridad. Ay, complicado, ¿eh? Qué profunda, complicado. Sobre todo a mí que me encanta la palabra coherencia, ¿no? Ajá. Qué importancia de lo que dices, piensas, haces. Sí, y la verdad que el abogado tiene mucho que transmitir y sus palabras impactan en una audiencia, a un cliente. Sí. Entonces, las palabras deben de tener coherencia con ese sentir, ¿no? Y con esa integridad. Sí. Y por lo tanto, si eres íntegro, te salen las mejores palabras para ser un buen abogado y pues ejercer con integridad la defensa, ¿no? Sí, claro. O sea, parece como como un trabalenguas, pero pues tenemos que, es una muy buena combinación, palabras e integridad, ¿no? Pero la integridad. ¿Cuáles son los mejores elementos, abriendo otra vez un paréntesis, el corchete, de qué debe tener un abogado? O sea, para ser abogado tienes que tener, ¿qué? Ética, honestidad, integridad, debe de ser pues sumamente responsable.
Sí, y siempre ponerte en los zapatos del cliente. sí. Siempre. Y Si bueno, fuera mi conocimiento. Se tienen que actualizar muchísimo, ¿verdad? caso. Casi Sí, están como los médicos, sí. que sale otra cosa más nueva cada vez. Claro, Y ahí te va, ustedes. y en base a mi libro. Tenemos un código de procedimientos civiles de toda la vida en Baja California Sí, y te podría decir, a lo mejor ya me lo sabía de memoria. sí. Y cuando viene el código nacional, pues hay una renuencia y voy a tener que estudiar ahora otro nuevo código. Así es el abogado. Sí. Me tocó también la transición de la nueva ley de amparo, donde abrogan una ley de 1932, abroga para entrar en vigor el 3 de abril del 2013 Sí. y tenemos que actualizarnos y estudiar y no nos podemos quedar. Hoy con la oralidad, yo he escuchado a muchos abogados, colegas que dicen, no, ya no voy a litigar porque no puedo con la oralidad. Claro, o sea, que con el nuevo sistema, sí, con el nuevo que no es nuevo, ándale, de justicia penal. Exacto. Okay. Pues el de penal, luego vino al mercantil, luego vino al laboral, la oralidad, y ya viene al procesal civil a partir de este código nuevo. Porque se sienten exactamente. Porque la tradición siempre ha sido por escrito, y entonces no quieren actualizarse, tienen una renuencia. Y lo vi con aquel penal hace más de 10 años, lo vi que muchos dijeron, no, ya no voy a litigar. Y también estar conscientes de que ustedes como abogados no tienen que ser todólogos, que es importante a lo mejor tener un cuerpo de especialistas, claro, ¿no? Y enfocarse en una sola materia para poder ser un poquito más específicos y efectivos. Sí. ¿No? Claro. Yo en mi caso así pienso, prefiero una sola materia. Dos. Y tratar de ser muy eficiente en esa y no ser un todólogo. Y efectivamente tener un cuerpo de personas que te apoyen, ¿no? Yo conmigo trabajan 8 abogadas, puras mujeres, Diana, puras mujeres. ¿Cuál es el sello que imprime la mujer? Porque tu equipo está formado con honestidad, responsabilidad, dedicación y lealtad. Tiene la como mujer. Más compromiso. Sí. ¿A poco? ¿Y cómo has visto tú el papel de la mujer o la evolución de los roles de la mujer en el ámbito laboral a través del tiempo? Formidable. Se van desarrollando con más desempeño y pues nos superan. La verdad que yo lo digo en las aulas, yo mis respeto para las mujeres, por eso tengo conmigo 8, ¿no? Puras mujeres. Pero lo vemos en los juzgados donde ahora ya las juezas son más juezas que jueces y antes era al revés, antes eran más jueces que juezas. Entonces van tomando un gran papel y pues tienen una gran capacidad y un sexto sentido. 100%. ¿No? Sí. La intuición está increíble y que se desarrolla con el tiempo. Así es. Entonces, llegará el momento, según José Antonio Serratos, en que ya no haya necesidad de ejercer o imponer este porcentaje de equidad de género. Debe de llegar ese momento. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Y las mujeres nos van a superar. ¿Falta mucho? No, estamos a nada. Y qué bueno, porque lo hacen muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hombre. No sé si me haya faltado algo que te gustaría complementar un poquito. El libro también, no me gustaría irme sin tocar un poquito el libro, que era a veces una necesidad imperante que hasta tú mismo sentías que hacía falta en la existencia misma de la literatura legal, ahora sí, para consulta. Tanto fue esa necesidad que tú te viste en la necesidad de que existiera por tu autoría. Sí, fíjate que rapidísimo el libro. El licenciado López Gutiérrez. Y más rapidísimo que te decía que fue el primer director de la Facultad de Derecho, también escribió un libro de introducción a estudio del derecho. Y un día lo invité a una conferencia cuando él ya se había retirado y le dije, ¿cómo le hizo, maestro, para escribir su libro? Y me dice, mira, tú siempre estás dando tu clase y observa, va a haber una alumna, por cierto, mi hijo alumna, no alumno, las mujeres y su capacidad. Sí. Y me dice, va a haber una alumna que está tomando unos apuntes. Al final del semestre, pídele esos apuntes y ese es tu libro. Ahí está condensado todo. Y sí, siempre hay una alumna que toma nota de todo, que hasta usa 3 colores de tinta. Ay, es que es lo máximo. Yo era esa. Ah, fíjate. Sí. Se lo pides y ahí está tu libro, ¿no? Entonces, pues sí fue un entusiasmo. Es otro hijo, mi libro. Es otro hijo. ¿Cuánto te llevó? Me llevó más de 10 años.
O sea, y eso que ya estaba en apuntes. Ajá, con pausas muy largas, pero me llevó más de 10 años. El piloto fue un trabajo que me pidieron para que los alumnos en su titulación tuvieran un condensado del procesal civil. Okay. Ese fue el piloto. Me esmeré, trabajé mucho. Como una especie de manual. Así es. Ahora ya la tercera edición, y lo que incluye en la tercera edición es este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es para toda la República y que a más tardar va a entrar en vigor el 1 de abril del 2027. Entonces... O sea, estás completamente adelantado. Me adelanté. Sí. Me adelanté. Sí. Ya lo tienen. ¿Y qué es lo que contiene? Pues las reglas del proceso que va a imperar en todo el país. Sí. Y ya lo tienen a la luz, pues, de la doctrina, de la jurisprudencia, y ahí ya pueden ver cómo van a ser estos nuevos procesos. ¿Para quién está enfocado? Yo originalmente lo enfoco al alumno de la materia de derecho procesal civil, pero me dicen en juzgados, no, a todos nos es útil. Y lo veo en los libreros de jueces y es muy grato. En alguna ocasión, te cuento 2 anécdotas de mi libro rapidísimo. En una ocasión, un juez citó mi libro en un acuerdo muy complejo. Entonces cita doctrina y cita... está en el expediente. Está en el expediente. Y en otra ocasión, en un amparo que yo estaba litigando muy complicado, yo hice valer un argumento y mi contraparte exhibe un libro ejemplar mío completo, lo exhibe en el expediente el libro y dice, hace rato se contradice porque lo que dice ahí en el escrito, en el libro es diferente. Y mi libro andaba ahí por todos los juzgados porque se fue al colegiado. Entonces yo iba y me decía, ay, maestro, este es un libro. ¡Qué risa! ¿Qué? Padre, ¿no? Sí, la verdad es que qué bonitas anécdotas y bueno, pues ya por último, ¿qué sigue para José Antonio Serratos? Pues yo espero seguir luchando como lo hago día a día, que cada vez ser mejor, aportar a la sociedad, aportar a quienes me rodean. Yo tengo lemas como la canción de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos, me encantan las amistades, también hace el bien sin mirar a quién. Yo reparto como pueda repartir. Me quito la camisa por un buen amigo. Me encanta eso, Diana. Entonces, pues yo quiero seguir así, colaborando, ayudando en mi comunidad, con mis estudiantes, con mis juicios, dando todo por Unidos por Tijuana, que ahí está parte de mi corazoncito. Y finalmente un lema que le aprendí a Michael Jordan, ¿no? Sí. Solo un esfuerzo extraordinario te lleva a una vida extraordinaria. Y yo vivo una vida extraordinaria, Diana. Lo máximo. Lo máximo. Es que te está gustando la vida que estás construyendo. 100%. Y desde mi infancia. Siempre. Qué bien. Afortunado, bendecido. No he tenido baches. Ay, qué bueno. Pues eres privilegiado, sí. Privilegiado de haber tenido buenas bases también, ¿no? Que te hayan formado de esa manera y bueno, pues que todos los retos y las adversidades que cualquier persona tenemos en el crecimiento es parte del crecimiento, bueno, pues los has sabido vencer avante. Claro que sí. Muchas gracias, Diana. No, gracias a ustedes. Y yo dije al principio, estoy segura que esta charla va a ser demasiado generosa y no me equivoqué. Muchísimas gracias por abrir no solamente tu conocimiento, por compartir tus experiencias y por hacer lo que haces por esta ciudad, sino por también abrir tu corazón y ser tan generoso con esta información que nos acabas de compartir. Estoy segura que tu historia va a ser de inspiración no solamente para tus alumnos, sino para quienes puedan ver este podcast tan interesante. Gracias. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes también que nos están viendo. Soy Diana Rubalcaba y nos vemos en todos los espacios producidos por esta casa productora SIG Productions. Gracias por ser fan destacado de la historia detrás del personaje.